Yo pienso mucho en la generación del 50. La generación del 50 fue una generación brillante. Las plazas San Martín brillaba de luz con esta brillantez de los en pleno invierno, con Garúa de los años 40 y tantos que yo llegué. Y conocí a todos lo que le llaman la generación del 50, pero como siempre, esa torta se la han repartido entre poetas y escritores, pero no mencionan a ningún pintor de la época, ni a ningún actor, y había teatro, había ballet, es decir, todos los vasos comunicantes funcionaban muy bien en ese momento cuando yo llegué. No voy a mencionar nombres porque son mis amigos y los quiero mucho. Pero ¿qué ocurría en ese momento? Todos, naturalmente, como yo y todos los jóvenes, aspirábamos a un futuro dentro de lo que nuestras ambiciones y nuestra vocación nos permitía o nos impulsaba. Y la mayoría estaban ocupados de eso, en eso que me parece muy justo. Pero hay un detalle que ahora lo he visto con claridad, por qué el Perú está como está. Entonces, todos apuntaban a irse a París o a Roma o a Londres en ese momento. Hasta era importante que alguien vaya, aunque sea por 15 días, a Roma o a París, sobre todo a París. Y ya como que se graduaba en algo. Viene de París, todos deslumbrados con París. Poquísimos, escasos, entendían el problema del país. Pocos miraban al país. Pocos se preocupaban por su propio país, por su tierra, por sus raíces. Entonces ahí está la gran falla de la generación del 50. Cuando un país llega a una crisis tan horrible como la que estamos viviendo, política, social, moral y corrupta, es cuando los ciudadanos no han puesto los ojos en la tierra. Tienen vergüenza de ser de Lobitos, de Talara, de Huancayo, de toda esa cosa, de Chulucanas, de Puno. Tienen vergüenza de hablar su idioma, su quechua. ¿Por qué? Porque hay un estigma de desprecio que voy a incluirme, lo hemos tolerado. Aunque yo ya cuando hice una carta a Humareda hace más de 40 años, le hablaba de ese tema, de esa frase aún no lapidada. Digo ahí, estos cholos de mierda. Y no hemos borrado eso, al contrario, se ha agudizado ahora. Es penoso eso, no sentirse orgulloso de sus raíces. Hay excepciones, naturalmente, excepciones, personas excepcionales como Escorza, como José María Arguedas, como Ciro Alegría. Voy a hablar de los desaparecidos, porque a ellos hay que reconocerle. De Gonzalo Rossi, que fueron incluso deportados por sus ideas, a Sofocleto también, en la época de Velasco. Entonces, y en la época de Udría, pues a Gonzalo Rossi y a Escorza. Entonces, dentro de esa gama de intelectuales que yo conocí en la NEA, de todas las edades, recuerdo ahora con precisión a José María Arguedas, que en realidad se ha convertido en un conocedor de este problema a fondo. Y sobre todo, y por encima de todo, si hay algún nivel, César Vallejo. A propósito, hace 100 años que se celebró
la creación de Trilce, que como tú sabes fue maltratado, un poeta de la época. Dijo que el poeta estaba loco, que ese poeta debería tirarse los rieles del tranvía en Lima. Vallejo no fue querido en Lima, no fue respetado. Tenía problemas con Trujillo, con un juicio que no lo había arreglado, pero las autoridades, como siempre. Y entonces, un juicio del cual fue inocente, un bullicio de muchachos, como todo muchacho rebelde. Y ese juicio fue el que le impidió regresar, porque yo he leído las cartas de Vallejo, siempre le preguntaba a sus hermanos, los que escribía con ellos, cómo hablar del juicio, y le contestaban, todavía no se resuelve. Y él por eso se quedó, porque él quería venir al Perú, él tenía una añoranza por el Perú. El único amigo que tuvo aquí, según los que nos dedicamos a explicar el fenómeno de Vallejo, mi colega Víctor Escalante ha escrito una linda nota sobre la relación con Valdelomar, que fue una amistad realmente profunda entre ellos. Eso fue la única excepción. Y luego pero ya en París con otros personajes famosos, ¿no? Peruanos, ¿no? Entonces, retomando los 100 años de Vallejo y poniéndolos en el plano del bicentenario, con Omar Aramayo estamos pensando que debería de rendirse un homenaje a César Vallejo, una avenida que se llame César Vallejo, como un homenaje al bicentenario, que es rescatable, ese personaje maravilloso que fue César Vallejo. Y otra personalidad que también se ha menospreciado, ninguneado, como dicen, olvidado, es Imaxuma, que es otro personaje realmente que llegó pues, con su magnífica, con su preciosa voz, llegó hasta por todo el mundo, era admirado. Es injusto pues que gente que haya ya dado tanto por nuestra patria no se le dé un homenaje. No estoy hablando de monumento, una calle que se llame, una avenida, puede ser la avenida Colonial, en lugar de llamarse Colonial, que se llame César Vallejo, y una transversal que se llame, que lleve el nombre de Imaxuma. Esto ya está una especie de convocatoria que estoy haciendo. Todos los amantes de Vallejo, intelectuales, poetas, lectores de Vallejo que ahora abundan y que están muy interesados en su obra como nunca, que es maravilloso y es justo, deberíamos de mandar un memorial al presidente de turno, ¿no? Para pedirle que haga eso, que no tiene que pasar por el Congreso ni nada, sino como una decisión de alguna autoridad, sin obviar al ministro de Cultura, por supuesto, pero de frente, que sea un gesto del presidente de la República. Entonces, en esa búsqueda de adherentes a esta idea. Recuerdo, por ejemplo, una frase de Gonzalo Rojas, el poeta chileno, y que viene al pelo en este momento. Dice, nota sobre Vallejo, dice, es muy breve, la dijo hace unos pocos años. Dentro de todo lo que está escrito, César Vallejo dice, todavía, o sea que hay esperanza, todavía.
tenemos esperanzas. Y hay que apuntar a salir de este atolladero político en que vivimos, donde hay demasiado desprecio por el pueblo, una situación tan corrupta de los ciudadanos que llegan al poder, que son todo un collar, no son uno, dos, sino 3, 4, y por ahí van saliendo más. Y eso es situación, no hay justicia para ellos. Más bien es al revés. Los que protestan, esos son los que mueren en la calle, como estos chicos, ¿no? Y tantas víctimas. Pero parece que todo caminaron en sentido contrario por el momento. Bueno, hay que recuperar la dignidad y recuperar el raciocinio. No podemos dejar para nuestros nietos, nuestros hijos, nuestros hermanos de la selva, de la puna, de la sierra, no les puedo dejar un problema tan grave. Es nuestra obligación moral como intelectuales, como artistas, como ciudadanos. Perú y en el mundo. Yo soy uno más, a tal punto que creo que hay que descartar la palabra arte, es creatividad, porque ni uno mismo sabe si está haciendo arte o no hasta que pasa pues la barrera del tiempo, que es el juez más, el crítico más exigente. Vamos quedando por ahí los que no tenemos talento y van surgiendo y quedando. Hay un tamiz del tiempo que por lo menos se necesita 100 años, 50 años. No es cuestión de decir ya llegué a la gloria, no. Hay un tamiz del tiempo que se encarga de dar su última palabra. Por ejemplo, Juan Sebastián Bach fue descubierto 200 años después. Mozart sigue vigente porque, bueno, él fue muy admirado desde niño. Picasso es probablemente uno de los hitos de la pintura moderna. Yo creo que no hay vuelta que darle. Entonces, pero dentro de esos nombres yo he leído tanto sobre la escuela, se van quedando rezagados porque no tienen esa disciplina, esa capacidad creativa, esa ansia de abarcar todo, ¿no? Picasso no solo pintaba, sino hacía grabado, hacía escultura, escribía algunas cosas, ¿no? Entonces eso es lo que hace interesante, ¿no? A un personaje que pasa a la historia, pero no es tan fácil ocupar un espacio. Entonces yo hablo más de creatividad. Y pues esa creatividad respeto a los artesanos, a los grafiteros, a los que hacen grabado, a los que hacen escultura. No me interesa, sino que yo sé lo que significa dedicarse a esta actividad y tú también lo sabes. Es una actividad heroica. Un tipo que agarra un papel y un lápiz y empieza, está desafiando al mundo, ¿no? Está
arriesgando su pellejo, su estómago, como dice Aznavour en la canción famosa de la Bohemia, ¿no? Teníamos salud, alegría, juventud y nada en los bolsillos, a veces sin comer, a veces sin dormir. Pero nuestra pasión nos hizo resistir y nunca claudicar, dice la canción. Eso es ser un creador. El que arranca y termina. Yo conozco muchos en el Perú que con unos poseídos del demonio de la creatividad han muerto pobres, olvidados, ¿no? Nadie se acuerda de ellos. Poetas, pintores, escritores, y los mencionan. Pues que la desarmonía cultural que existe en el Perú también es parte de eso que dije primero, del poco interés y de la poca solidaridad entre nosotros. Imagínate que nunca ha habido, aparte de la NEA que fracasó porque había gente de talento, cuando estaba Ricardo Grau, estaba Arguedas, estaba Ciro Alegría, cuando yo los vi allí, estaba vivo Sabogal. Los conocí, a unos de lejos y con otros fui amigos hasta cuando se murieron. De modo que Esteban Pauletich, gente así, ¿no? Juan Ríos, que había estado en la Guerra Civil Española, ¿no? Cérvulo, el inolvidable personaje de la pintura. No, entonces mi profesor Alejandro González, que hablaba francés, tengo un retrato pintado de Vallejo en el momento en que muere Vallejo, lo pinta en la clínica me lo regaló a mí. Es un dibujo precioso que tengo el privilegio de tenerlo, porque Apurímac era muy amigo de Vallejo, muy amigo. Entonces, hay mucho pan que rebanar, pero desgraciadamente pocos rebanan el pan. Y hasta puedo decirlo un poco con modestia o con orgullo. A la edad de 9 años yo era conocido en todo mi pueblo, lo viví todo en el Alto, como el chico que dibujaba. Y en la escuela era una especie de profesor de dibujo sin darme cuenta, porque me llevaban de sala en sala a dibujar el escudo nacional, a Miguel Grau, etcétera, el mapa del Perú, y entonces yo era conocido y respetado ya desde chico, de modo que ese asunto de la fama y todo eso me parece tan trillado, porque yo la conocí desde chico, me respetaban. Ahí está el Delfincito, el que dibuja, no me decían el artista. A tal punto que los profesores le dijeron a mi padre: este niño tiene que ir a la Escuela de Bellas Artes. No, ese es su destino. Y con tercero de primaria me vine a Lima, pero había leído a Dostoyevsky, a Víctor Hugo, a Salgari, a Amado Nervo en las canciones, estos tangos tan lindos que cantaba Gardel. El día que me quieras está inspirado en Amado Nervo. Entonces, en mi casa se leía mucho, nos peleábamos por las revistas que mi padre compraba. Pero también hay que decir que mi padre había estado pues en el frontón, ¿no? Por la lucha de las 8 horas, y lo mazamparon un año a mi pobre viejo, le dieron en el frontón, y allí adquirió una cultura política. El lenguaje de mi padre era muy distinto al de los obreros de la compañía. Seguro que nunca nos habló mucho de eso,
pero porque no le gustaba vanagloriarse, pero en su vocabulario se veía que había un discurso de mundo, que tenía mundo. Y luego le dieron un año de cárcel y un año en Lima como prisión. Tenía que todos los lunes ir a firmar su que estaba aquí, si no otra vez lo buscaban. Y así pasó 2 años. Y mi madre creía que había desaparecido porque no había forma de comunicarse con él. Entonces fue una sorpresa para mi madre verlo llegar después de 2 años, cantando porque era muy alegre. Y entonces se va a la compañía otra vez y se cambia de nombre. Se puso el apellido Delfín, era Ruperto Delfín Mendívez. Y se puso Delfín Mendívez, lo usó como nombre y lo aceptaron. Ya después se olvidaron de él hasta que ahí terminó, no se jubiló porque era rebelde, y un día se amargó y dijo chao, y se fue a vivir de agricultor ya viejo a la tierra de mi madre, como un campesino feliz de la vida. Era un hombre libre, ya, pero lector incansable. Y a mí me daba propinas para comprar lápiz y cartulinas. Veía y me decía, quiero ver lo que estás haciendo. ¿Qué están leyendo? Era para él una preocupación. Y en mi familia había todo un conglomerado de cantantes y actores. Mi hermano el mayor era el que hacía el papel de galán en las veladas que hacían, porque en todo pueblo del Perú, de cualquier pueblo del mundo, siempre hay promotores culturales que se dedican, vamos a presentar una obra de teatro, ¿no? Entonces buscan, ¿cómo vas a hacer un conjunto musical? Es natural, la cultura es eso, así arranca, ¿no? Y hay gente genial como Felipe Pingo, popular, ¿no? Que hasta ahora se recuerda y se canta. Eso es la cultura, ese es donde nace el germen de la cultura. La lectura, los niños, como he estado leyendo, todos tienen talento. Lo que pasa es que la escolaridad los educa en masa, ¿no? Cuando no los educa. Sería ideal, por ejemplo, que hubiera 2 profesores para cada alumno, o un profesor para 2 alumnos. Pero el asunto es que los unifican como un rebaño, y entonces creen que el que sabe de matemáticas es un genio, pero el otro es un experto ya nacido como actor. La otra tiene condiciones de bailarina, el otro de escribir. Todo eso son las varias inteligencias que tiene el ser humano. Ese es otro tema que me interesa mucho, porque la escolaridad siempre me ha preocupado, ¿no? Y el descuido que ha habido sobre este tema es profundo. Hay escuelas que no tienen bibliotecas, hay escuelas de arte donde no tienen ni para pagar la luz, y las crean. Simplemente creen que diciendo voy a crear una escuela de bellas artes en Piura o en Puno, ya hicieron todo. No, se necesita un fondo, se necesitan fondos. La cultura es cara, es cara, no es barata. Hay que gastar en eso para tener gente que represente a una comunidad. Hay que gastar en dinero en la educación, como dice la Becker, la famosa alemana. Un día le preguntaron por qué gasta tanto en educación.
porque la ignorancia es muy cara, dijo. Más claro no canta un gallo. Yo nací con una predisposición para el dibujo desde niño, que ya he contado. Y entonces empecé a pintar en la Escuela de Bellas Artes, que por suerte me dieron una beca que la mantuve durante 3 años, y de puro engreído me fui a vivir a la selva 2 años, que también fue una buena lección. Y por suerte en la selva llegaron unos periodistas de Caretas y me conocieron, un tipo raro ahí que hacía, si yo no era agricultor, pero yo sí sabía, aprendí a ser agricultor, aprendí a trabajar viví 2 años en la selva, pero pintaba. Y entonces hice una exposición y por suerte llegaron 3 jóvenes de Caretas, el negro Rosero, Pepe Adol, y un muchacho que falleció muy joven, Carlos Velázquez, que no es del grupo de los actores, de los de Histrión, ¿no? Son Velázquez. Entonces, y me encontraron y hicieron un viaje en canoa para verme, y apareció un artículo en Caretas a primera página. Cuando regresé a los 2 años, no me fui solo, me fui con 2 muchachos de la Escuela de Bellas Artes, muchachos de esa época, con Alberto Guzmán, porque era vacaciones. Nos fuimos los primeros días de abril. Ellos se regresaron, porque claro, no estaban poseídos de la locura mía de hacer una especie de Paul Gauguin, que yo admiro mucho. Vivir primitivamente y pintar a la gente. Entonces, lo logré en parte, y a raíz de ese artículo que escribió en Caretas Pepe Adol, cuando llegué ya era conocido, y empezaron los reportajes y todo esto. Y entonces, la escuela que debía de haberme expulsado, me mandaron a llamar otra vez para que yo fuera alumno, y la beca también era más sustanciosa. Entonces ahí me quedé el resto de años. Me ganó una beca a través de Ricardo Grau para ir a París, que era beca, y Ricardo me tenía mucha estima y había hablado ya se había ido Alberto Guzmán, gracias a Ricardo, que tenía las conexiones y al talento que tenía, por supuesto, Alberto Guzmán. Quintanilla también ya estaba allá. Entonces, fue muy gracioso porque yo ya tenía familia, tenía hijos. Ya no era un chiquillo, y entonces Juan Manuel Ugarte me llama y me dice: tengo un trabajo para usted. Encantado, le digo. Usted reúne todas las condiciones, tiene el Premio Nacional Ignacio Merino, tiene título de profesor, becado 8 años, ha ganado varios premios, tiene una beca de 8 años. Yo lo voy a proponer para que sea director de la Escuela de Bellas Artes de Puno. Y yo dije, bueno, ya tengo lo que se dice ahora, chamba. Ya puedo arreglar el sustento de mis hijos, que yo los adoro. Y entonces voy al café bien y me encuentro con Ricardo Grau. ¿Qué tal, Víctor? Porque siempre me trató con mucho. Era de otro tipo nunca nos tuteábamos. Alternábamos, pero nunca nos tuteábamos. ¿Cómo está, maestro? ¿Cómo está, profesor? Oiga, Delfín, ya pues la beca de París ya en estos días se van. Le digo, no voy a ir. ¿Cómo que no va a ir?
Le digo, me acaban de nombrar director de la Escuela de Bellas Artes de Puno. ¿Qué? Me dijo. Mire, no me dirija la palabra, me dijo. Se puso furioso, que siempre era tan alegre, tan divertido. Se puso furioso, pues le había costado un trabajo, seguro conseguir esa oportunidad. Y me fui a Puno. Y luego fui a Ayacucho, 2 años en Puno, 2 años en Ayacucho. Luego me fui a Chile. Y entonces ahí en Chile me di cuenta que yo tenía muchos recuerdos de Ayacucho y que se podía trabajar con hojalata, se podía trabajar con cualquier material. E inspirado en eso empecé a hacer pequeños bocetos y cuando me regreso de Chile dije voy a ponerlos en práctica en la bajada. Y ahí fue donde hice las primeras piezas de artesanía que me dieron el primer premio nacional de artesanía contemporánea. Y oía que murmuraban los profesores de Bellas Artes que cómo era posible que un pintor se rebajara a ser artesano. Otro prejuicio. Por supuesto que yo ya venía de Chile, donde la cosa era más, se veía con más. Ellos no tienen la artesanía que tenemos nosotros. Y yo les hablaba del arte popular del Perú. Y entonces daba charlas, vendía cuadros, me iba bien en Chile, pero me vine porque acá estaban mis hijos. Les mandaba dinero de allá y me iba bien, hasta tenía una cuentita en el banco, como nunca. Y entonces llego acá por la nostalgia del Perú y de mi familia. Y empiezo a trabajar en él. Luego hago los retablos, cajas que no tenían nada que ver con lo religioso, sino la caja. La caja era el soporte. Y vendo todo. Hasta recuerdo los nombres de los compradores. Con ese dinero dije voy a probar fierro. Y me metí a hacer cosas y sale el bestiario. Otro éxito. Yo que hasta los 32 años, 34 años, nunca había tenido dinero, empecé a tener plata, y ventas, y la gente se volvía loco. Querían un retablo, querían una escultura en fierro, pequeña, grande, caballos. Ya empecé a ganar dinero y con ese dinero me compré esta casa. He tocado todos los materiales, hago grabado y estoy trabajando ahora en una madera más, una cabeza de caballo, de cóndor, con urbes. Me gusta la artesanía, esa mesa la he hecho yo, estas farolas las he hecho yo, de bronce. La artesanía es pues el germen de la creatividad. Todo es artesanía. La gente no entiende eso. Y la cantidad de artesanos que entran en el equipo para pintar un cuadro. Entra el carpintero que hace el bastidor, que tiene que ser un buen bastidor con sus uñas. Entra el que sabe preparar telas, es todo un oficio. Y luego pues viene la preparación de los colores, porque los colores no vienen listos, hay que mezclarlos. Entonces, todo es una artesanía. Y entonces, igual como una escultura, tienes que hacer un boceto en arcilla o en dibujo. Ahí empieza, lo vas cambiando y lo vas transformando. Es bonito, es hermoso trabajar con arcilla, porque modelas como si la idea fluyera con tu pensamiento, el material fluyera con tu pensamiento. Y es más complicado trabajar con metal porque ahí no tienes que ir poniendo los elementos sin equivocarte. Entonces son varias maneras.
Entonces he tenido el privilegio de trabajar en madera, con piedra, con cuero, con lo que sea, con mosaicos, he hecho murales de mosaico, con cemento. Entonces, hay que atreverse, pues, porque de eso se trata. Y en el interín escribo poesía y cuentos. Tengo un pequeño libro que no lo puse a la venta porque casi se agotó entre mis amigos. Se llama Las 7 en el Palermo. Es todo un compendio de poemas, de asuntos relacionados con la política, que también he incursionado con mucha vehemencia, y me siento muy bien de haber hecho todo Y vinieron las invitaciones, primero a Miami, después a Nueva York, después a Bélgica, y empecé últimamente, era 5 años, estuve invitado en México, y de ahí me pegué un salto a Nueva York. En Nueva York viven 2 hijos míos, y en Nueva York he vivido como 15 años yendo y viniendo, porque era un mercado. He llevado en un contenedor 4 o 5 caballos de metal, y a pedidos. Entonces he ganado dinero de verdad, y lo he gastado también, porque soy un botarata, no tengo disciplina para ahorrar. Pero curioso, pues, es el destino humano. Habían transcurrido ya pues como 5 o 4 años entre el bestiario, el premio de artesanía, la estadía en Chile, 6 años casi. Y un día estaba en mi taller y aparece Ricardo Grau. Fue hermoso porque me dice, como una cámara llámala y dile por favor si te puede dar el teléfono de mi parte, de su hermana de Gabriela, y me lo apuntas. Dile, don Víctor no puede hablar con usted porque le están haciendo un reportaje y quiere aprovechar la mañana para hablar con Gabriela. Hazlo todo allá y llévate un lápiz y apuntas. Grave. Entonces aparece con una cámara fotográfica, me mira. Yo no lo vi porque ya no salía, yo ya no iba a los cafés, estaba metido en mi taller, ni a exposiciones. Y entonces tenía tanto que hacer que no salía, pues tenía muchos pedidos y muchas ideas y estaba restaurando la casa y todo lo demás. Entonces se aparece Ricardo con su cámara, le repito, y me dice, tenía usted toda la razón del mundo, Víctor. Usted hizo muy bien en no irse, me dice. Así, don Ricardo, sí, me dice. Porque mire, usted está haciendo lo que muy pocos han hecho en tan poco tiempo. Y me hizo acordar lo que me dijo Apurímac. Usted no se va del país, Víctor, hasta que no conozca bien todo el país, lo recorra, para que siquiera tenga algo que hablar de este maravilloso país cuando se vaya. Si se va ahora va a ser un pintor más de la escuela francesa, un pintor más. En cambio aquí, si usted logra algo, va a ser distinto. El mismo pensamiento de Ricardo Grau. ¿Qué había pasado con ese cambio? Ricardo se había convertido en un coleccionista de huecos de bicús,
y estaba tratando de pintar cosas peruanas. Ya el francés ya no era pues un francés, ya se había mimetizado con la cultura peruana, por suerte, para él y para mí. Y me dice, me interesa lo que está haciendo Delfín, ¿qué tal si hacemos un cambalache? Me dijo, un acuerdo, el que quiera, don Ricardo. Me dice, me gusta una caja chica que usted tiene. Era una caja con media abstracta. Se la cambio por el cuadro que usted quiera, me dice. Y el cuadro lo tengo ahí. Entonces eso es lo maravilloso que tiene la vida, esos cambios positivos en algunas personas, ¿no? En este caso para mí fue un halago y otra vez recuperar la amistad con Ricardo, que era muy valiosa para mí porque Ricardo nos enseñó mucho. Ricardo no solo enseñaba a pintar, enseñaba a pensar, a leer, a ver cine. Era un hombre polifacético. ¿Qué estaba leyendo? No leía esas tonterías, leía esto. Te daba nombres. Entonces te introducía a la literatura moderna. Y pobre de ti si les dices que veías una película mala. Pierden ustedes su tiempo y su plata. Vean a Berman, vean a De Sica, vean a los maestros de la época, Buñuel. Era muy exigente para él, irradiaba cultura. Es curioso porque la gente que me visita, que son de diferentes lugares del mundo, antes del conflicto, de la guerra de Rusia y Croacia, vinieron 2 delegaciones de jóvenes rusos, con traductores por supuesto, pero yo no hablo ruso. Y vienen también estudiantes de algunas universidades que los traen de las escuelas del Canadá, de Estados Unidos. Entonces yo me siento en el sillón y se sientan acá en el suelo a escuchar todo estos, porque me hacen preguntas, es las que tú me haces y otras relacionadas con la disciplina, con las técnicas y todo. Y al final yo les digo siempre, termino diciéndoles siempre, cuando me hacen la recurrente pregunta, ¿qué les diría usted a los jóvenes? Le digo a los jóvenes, no interesa si sean pintores, si sean escultores, si sean profesores, si sean de hotelería, de turismo, de lo que sea. Yo lo único que les digo es, y de todas las edades, lea, lea y lea, nada más.
Bueno, yo hago una convocatoria a los estudiantes, profesores de San Marcos, que yo sé que van a recibirla con beneplácito, porque se trata de rendir un homenaje al gran maestro, poeta universalmente conocido, César Vallejo. La idea es, con Omar Aramayo, otro personaje que se interesa mucho por nuestro pasado y por la cultura, que sería ideal celebrar el bicentenario de Vallejo creando una gran avenida que se llame, o tomar una avenida que lleve un nombre, pues su nombre, en lugar de tantas avenidas que llevan de nombres de personajes desconocidos, traidores y anónimos, y se nos ocurre la avenida colonial que se llame y lleve el nombre de César Vallejo. Y hay otro personaje que también ha sido, digamos, no ha sido bien tratado por nuestros compatriotas. Se trata de la gran cantante Ima Xuma, que ahí también sería un personaje apropiado recordar su gran hazaña de haber hecho conocer la música peruana en el mundo. Entonces, qué hermoso sería que la avenida colonial se llame César Vallejo y que una transversal se llame Ima Xuma. Nada de monumentos, en cuestión de nombres nada más. Ayúdenme a esa convocatoria, háganla viral, como se dice ahora, y entonces tienen algo que agregar. Mi teléfono es el 247-1299. Estoy desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. 247-1299. Y entonces podemos armar un bloque que entusiasme y llevarlo a las autoridades que puedan ejecutar esta idea. Y es una convocatoria que creo que vale la pena ponerle energía y ponerle, por el cariño que le tenemos ahora, y celebrando los 100 años además de la aparición de Trilce, escrita por el gran poeta César Vallejo. Muchas gracias.